Reciban un cordial saludo de parte de este ministerio profético del Dios Todopoderoso. Que el Creador les bendiga, hoy, mañana y siempre. En esta oportunidad vamos a predicar la palabra del Señor con un tema bastante relevante y de interés para toda la humanidad. Este tema es el punto medular de las Sagradas Escrituras y consiste cómo alcanzar la salvación. Es un tema bastante discutido, difícil de entenderlo, difícil de poderlo explicar, pero con la ayuda de nuestro Padre Celestial vamos a darle respuesta a esta interrogante: ¿cómo alcanzar la salvación? En este momento invoco al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que nos acompañen y nos ayuden. Padre Celestial, invoco tu presencia espiritual, la de tu Hijo Cristo Jesús y la de tu Espíritu Santo, solicitándote, Padre, que por medio de tu ayuda me permitas transmitir estos conocimientos de este estudio a cada una de las personas que nos ven por medio de la internet y por medio de Facebook. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Tomes el control de esta predicación de principio a fin y que cada palabra que salga de mi boca, Padre, sea tuya, no sea mía, Padre. Recibe y concede esta petición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, para poder dar respuesta a esta interrogante, vamos a hacernos 4 preguntas. La primera es: si la gracia deja sin efecto la ley. La segunda es: si las personas serán salvas por medio de la ley o por medio de la gracia. La tercera: ¿en qué consiste la ley y cuál es su propósito? Y la cuarta: ¿en qué consiste la gracia y cuál es su propósito? Para poder entender este tema es necesario integrar los diferentes versículos que existen en la Biblia en relación a este tema. Hay que ver los versículos que tienen que ver con la ley, con la gracia, con la fe. Hasta este momento yo no he encontrado ningún versículo que me diga que la ley queda sin efecto. Por el contrario, he encontrado varios versículos en donde afirman que la ley continúa vigente. La ley representa el carácter y la voluntad de Dios. Sabemos que su voluntad está definida en los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Son los únicos, la única ley que ha sido escrita por medio de del dedo de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué es importante la ley? Porque a través de ella nosotros conocemos la justicia de Dios, su misericordia y la fe que Él pone en nuestras mentes y en nuestros corazones. La justicia, como ya sabemos, nuestro Padre Celestial es un ser divino justo, que Él premia a las personas que hacen buenas obras, dándoles bendiciones, pero sí también es duro y castiga fuertemente a aquellas personas que realizan
obras negativas en contra de sus familiares, en contra de sus vecinos, en contra de las demás personas. Su misericordia sabemos que es grande porque ninguno de nosotros merece estar ante su presencia. No somos dignos porque hemos sido pecadores, pero Él, su misericordia y su amor hacia nosotros es tan grande que ha abierto una ventanita que se llama la gracia, para que todas las personas que se acojan a la gracia estén ante su presencia y alcancen la vida eterna. La fe también es importantísimo. Vamos a tratar más detenidamente más adelante en relación a la fe. Comencemos para empezar a darle respuesta a nuestras interrogantes. Vamos a hablar un poquito de la ley y vamos a leer algunos versículos que son necesarios que nosotros los conozcamos, los tomemos en cuenta, para que al final de esta predicación hagamos una integración de todos los versículos que vamos a ver y saquemos una conclusión juntos entre ustedes y yo. Definamos qué es la ley. La ley es un conjunto de normas que establece un soberano sobre sus súbditos para que éstos tengan una vida armónica entre ellos. Y es por eso que nuestro Padre Celestial nos ha dado su ley, para que nosotros en la humanidad llevemos una convivencia digna y adecuada. Ese ha sido el propósito por el cual se nos ha dado esta ley. La ley de Dios se encuentra dispersa en diferentes libros. Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero dentro de ellos hay una ley especial, hay una ley eterna, que son los 10 mandamientos, los cuales entregó él a Moisés, para que nos diera a conocer a todos nosotros, a toda la humanidad, israelitas y gentiles. Esta ley es importante que nosotros conozcamos que no nace cuando es entregada a Moisés, sino que esta ley nace antes de la creación. Por medio de esta ley han sido sancionados Satanás y los ángeles caídos, que se rebelaron en contra de Dios para quitarle el reino de los cielos. Por eso es que ellos ya están sentenciados, que al final de los siglos, al final de la era, al final de la existencia humana, ellos ya están condenados que vayan a ir a parar a un lugar específico que ha sido preparado para ellos. Y es el lago que arde con fuego y azufre. Y lamentablemente hay que decirlo, todo aquel que se mueva en pecado, que realice obras que van en contra de los 10 mandamientos, van a ir a parar a ese mismo lugar, porque ellos también se están rebelando contra la voluntad de Dios. Y eso es imperdonable, a no ser que la persona se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo Jesús. Entonces la ley ha sido aplicada en todos los diferentes tiempos. Ha sido aplicada a los ángeles caídos, ha sido aplicada a la civilización, a las personas que existían cuando fue el diluvio. Ellas fueron sancionadas por medio de esta ley. Caín, que mató a Abel, de igual forma, fue sancionado por esta ley. Y así podemos mencionar muchos ejemplos que la Biblia nos da. Pero con eso creo que es suficiente para que nos demos cuenta que esta ley es
fue creada desde el principio, desde antes de la creación. Es necesario que nosotros, como les dije al principio, integremos todos los versículos que están relacionados con lo que es la salvación, porque es un error garrafal para un predicador y para un hijo de Dios, para un cristiano, quererse amarrar a un solo versículo. Porque un solo versículo, este tema no lo deja transparente. Es necesario conocer los demás versículos para hacer una buena integración. Vamos a leer a continuación algunos versículos que nos hablan de la ley para que ya vayamos teniendo la idea de qué es la ley. Importante, tenemos que conocer qué piensa Dios y qué piensa Cristo en relación a la ley, para que nosotros nos hagamos una idea al respecto. En el Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 10, establecen los 10 mandamientos. Los leen detenidamente para que los puedan entender, porque en ellos está aplicado el mandamiento y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Yo solamente los voy a enumerar para que tengamos la noción. El primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es que no hay que andar jurando el nombre de Dios en vano, a no ser que sea cierto y que sea exacto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, el 4. Quinto, honrar a tu padre y madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A veces a nosotros nos pica la lengua para hablar en mal de los demás, pero tenemos que mordernos la lengua para que eso no se dé. Y el 10 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como podemos ver, esta es la voluntad de Dios. Aprendámosla, que es la voluntad de Dios. A nosotros nos hablan de la voluntad y no podemos discernir en qué consiste. Entonces, la voluntad de Dios es esta: que se cumplan sus 10 mandamientos, y esas son las obras positivas que tanto Dios como su Hijo Cristo Jesús están pendientes, que es lo que hace la humanidad. Así que cuidado. Vámonos a Jeremías capítulo 31. Y nos vamos directamente al versículo 31. Jeremías 31, versículo 31. Comencemos con el 30 y dice: sino cada cual morirá por su propia maldad. El 31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto nos incluye a nosotros, los gentiles, también. El 32, no como el pacto que dice que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces a Jehová? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como podemos ver, para Jehová es importantísimo la ley. La ley pasada quedó sin efecto, pero hoy nos está poniendo en este nuevo pacto, que es la venida de Cristo. Con este nuevo pacto nos está poniendo la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y todo el mundo la vamos a conocer. Es lo que dijo Jesús en Mateo. Ok, veamos qué piensa Jesús sobre la ley. Es importantísimo que nosotros conozcamos y podamos unir este rompecabezas que estamos tratando de discernir. Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Jesús en relación a la ley? Dice lo siguiente. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él viene para cumplir, pero también para hacerla cumplir y para sancionar a la humanidad en base a la ley. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice, ¿qué nos quiere decir? Que la ley es permanente y que ésta va a existir completa de punta a punta, de principio a fin, hasta los tiempos que los cielos y la tierra dejen de existir. Ese es el mensaje que nos está dando Cristo. Como podemos ver, Dios Padre y Dios Hijo le ponen una gran importancia a la ley. ¿Qué nos enseña Jesucristo en Mateo 19, capítulo 16? Nos habla sobre el joven rico que se le acerca a Jesús y le dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como pueden ver, Cristo le está diciendo al rico que para entrar en el reino de los cielos tiene que cumplir con los 10 mandamientos. Entonces, este es un mensaje que nos da Cristo, un mensaje que nos da Jehová de los ejércitos, que los 10 mandamientos son eternos y que tienen que cumplirse. Ok, solo estamos agarrando ideas de los diferentes versículos que estamos leyendo. Vámonos a Mateo capítulo 23, versículo 23. Aquí donde Jesús reprende a los fariseos hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, o sea que no lo cumplían, de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Otro mensaje fuerte que viene de parte de Cristo en relación a la ley, dice, está en el juicio de las naciones. Y dice lo siguiente, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, eso está en el capítulo 25, versículo 31 al 46.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos. A la izquierda, los que están haciendo la voluntad y cumpliendo los mandamientos de Dios. Y a esto Jesús le atribuye que va a poner a la derecha a los que cumplen y a la izquierda a los que no cumplen con esto: darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, recoger al forastero, visitar a los enfermos y a los que están en la cárcel. Esto es una regla que Jesús establece para las personas, que Él va a sancionar a las naciones por no cumplir con esto. Y miren lo que dice en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras fuertes. Yo creo que no podemos ignorar estos versículos, que Cristo nos lo está enseñando y diciendo: la ley va a ser permanente. Ok. Y terminamos con el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versículos del 11 al 15. Miren lo que dice, qué hermoso. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, que no estaban ante la presencia de Dios, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que Cristo va a sentenciar en el juicio del trono blanco en base a las obras que realicen las personas. Bien, esto es los argumentos que tenemos conforme a la ley. Veamos a continuación qué argumentos tenemos en relación a la gracia. Bien, entonces, la ley nos dice que es un instrumento que utiliza Dios para señalarlos y decirnos: estas obras se convierten en pecado si ustedes no cumplen con los 10 mandamientos, y con los cuales van a ser condenados en el juicio de las naciones y en el juicio del trono blanco. ¿Qué es la gracia? Veamos una definición que hemos preparado para ustedes, para que la podamos entender e ir entrando en este tema. Dice que la gracia es la misericordia que Dios ha tenido hacia la humanidad, de perdonar nuestros pecados. Eso es parte de la gracia. Dios, con la misericordia que tiene, perdona nuestros pecados. Y asimismo nos permite reconciliarlos con Él, porque Dios está divorciado con la humanidad por el pecado original que cometió Adán y Eva. Entonces, esto lo vamos a lograr por medio de la redención de Cristo. La redención significa que nosotros somos limpios. Cuando aceptamos a Cristo, somos limpios de todos los pecados que hemos cometido. Si una persona cometió pecado en los 10 mandamientos, esos son perdonados.
no existen desde el momento en que aceptamos a Cristo. Pero ojo, cuando nosotros aceptamos a Cristo quedan borrados todos esos pecados, pero quedamos con la responsabilidad y la obligación que a partir de ese momento en adelante no vamos a volver a pecar. No vamos a pecar y vamos a transformar nuestras vidas internamente y externamente. Ya no vamos a cometer las faltas que cometíamos, los graves delitos que cometíamos ante los ojos de Dios antes de aceptar a Cristo. Entonces todo eso es el cambio que nosotros tenemos que tener. Pero aquel que no cambia, de nada la gracia no lo puede cubrir. ¿Qué? Por medio de la redención de Cristo, por medio del sacrificio, muerte y resurrección de su Hijo unigénito, para que por medio del cual somos salvos, toda persona que se confiese sus pecados, se arrepienta de corazón, pida perdón y acepte a Cristo como su Salvador. Este es el procedimiento que Dios nos establece para que nosotros seamos salvos. Primero, reconocer nuestros pecados y confesarlos. Arrepentirnos de corazón significa un cambio interno y un cambio externo. Y aceptar a Cristo en nuestra vida como el único camino para llegar a la presencia de Dios y para alcanzar la vida eterna. Esa es la definición de la gracia. ¿Cuál es el propósito? Veámoslo. Que por medio de la sangre de Cristo, todos los que lo acepten como su Salvador y único camino para llegar a Dios, será salvo. Si nosotros aceptamos hoy a Cristo, ya estamos salvados, ¿verdad? Ese es el propósito de la gracia, alcanzar la salvación a través de la sangre de Cristo. Es necesario que reconozcamos que el ser humano solo tiene dos caminos cuando muere para salvar con su alma. Una, que su alma vaya a la presencia de Dios. Ya hemos hablado anteriormente que tiene que hacer. Y el otro camino es que vaya a parar al lago de fuego y azufre, obteniendo el castigo eterno. Hay muchas gentes que se apoyan en las cosas de Satanás, haciendo maldades, pero nunca les han dicho cuál va a ser su destino final porque no conocen las Sagradas Escrituras. Pero a partir de este día, todos los que practican la brujería, la santería, tienen que saber que si continúan haciendo y no se arrepienten y aceptan a Cristo, van a ir a parar al lugar de castigo, que es el lago que arde con fuego y azufre. Ok. También es necesario que nosotros conozcamos que la gracia tiene un inicio y tiene un fin, y nosotros tenemos que aprovechar ese espacio para salvarnos. De lo contrario, nos vamos a ir en la colada de aquellos que no cumplen la voluntad de Dios. El principio fue cuando Cristo vino, murió por nosotros y resucitó. El fin. Existen dos, pienso desde mi punto de vista, porque esto no está escrito. Pero yo considero que puede ser en dos momentos. Uno, cuando se dé el arrebatamiento de aquellas personas que hayan aceptado a Cristo y arrepentido de sus pecados y que hayan hecho la voluntad de Dios. Esos se van en el arrebatamiento.
puede ser que a partir de ese momento se cierre la ventanita. Pero también existe la posibilidad que se realice cuando Cristo venga por segunda vez, que son dos eventos diferentes. En el primero, en el arrebatamiento, Cristo no va a ser visto. En lo que es el juicio, en la segunda venida, sí, Él va a ser visible en las nubes. ¿Ok? Vamos a leer algunos versículos que nos dan y afirman que la gracia es el único medio para que nosotros alcancemos la salvación. Vámonos, los invito a que vayamos a lo que es el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Ya hablamos en qué consiste la redimición. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios automáticamente. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el último que vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien, podemos ver entonces que la gracia es por medio de la cual los seres humanos vamos a alcanzar la salvación, aceptando a Cristo, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón y arrepintiéndonos de corazón, cambiando nuestra forma de ser, dejando atrás al hombre viejo, que significa dejar atrás todas las obras malas que realizábamos y permitirle que nazca el hombre nuevo, que es aquella persona que va a realizar las acciones, las obras que quiere nuestro Padre Celestial para que exista una buena convivencia y podamos estar ante su presencia. Vamos a hablar rapidito, porque el tiempo ya nos comió, sobre la fe. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice: es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que seamos arrebatados y llevados al cielo, nosotros y el cuerpo, que va a levantarse, un nuevo cuerpo, sin pecados, sin necesidad de comer, sin necesidad de pecar. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros no vemos, pero como cristianos creemos? Es la existencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es
la convicción de lo que no se ve. Pero también es creer en la palabra de Dios, enseñada a la humanidad por medio de Cristo, de sus profetas y de los predicadores, apegados a lo que está establecido en la Sagrada Escritura. Porque si una persona viene a ustedes y les dice cosas que no están en las Sagradas Escrituras, las cosas no son creíbles. Y tengamos mucho cuidado con los falsos profetas, porque ellos andan profetizando doctrinas, diciendo doctrinas que no nada que ver con las cosas de Dios. Para que una persona sea salva debe tener fe. O sea, si alguien se va a salvar es porque tiene fe, así como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Moisés. Ellos fueron salvos por gracia, no por la ley, sino que porque tuvieron fe y creyeron en la existencia de Dios. Si uno no tiene fe, no puede ser cubierto por la gracia. Aquella persona que acepte a Cristo, pero que no cree en su existencia o en la existencia de Dios, entonces no va a poder ser cubierto por la gracia. Tiene en primera instancia que creer en la existencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si es cubierto por la gracia, y si no es cubierto por la gracia, no puede alcanzar vida eterna. Si la gracia no me cubre, si no tengo fe, no recibo gracia. Si no recibo gracia, no recibo vida eterna. Existen en la Sagrada Escritura algunos versículos que aparentemente nos tienden a confundir porque tienen un misterio oculto, el cual vamos a tratar de descifrar en esta oportunidad. Y vamos a poner un ejemplo porque tenemos que terminar. Ya solo me queda resumen. En Santiago capítulo 2, versículo 14, 24 y 26 dice lo siguiente. 14. Leámoslo mejor para que sea más con detalle. Dice el Santiago capítulo 2, versículos 24, versículos 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. El 24 dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Él está haciendo una combinación y dice que es necesario tanto las obras como la fe. El 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ok, ¿cuál es la explicación a esto? Bueno, miren, Santiago está diciendo que una fe sin obras no está completa. ¿Y cuáles obras se está refiriendo él? A las obras que nos dijo Jesús: darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, visitar los enfermos, los que están en la cárcel, y acoger al necesitado. Pero también recordemos que Dios nos dice y nos está pidiendo que cumplamos con sus mandamientos, sus 10 mandamientos, porque de lo contrario, si hacemos lo contrario, vamos a ir a parar al lago de fuego y azufre por rebelarnos contra su voluntad. Entonces, a eso se está refiriendo Santiago, que tenemos que cumplir con la ley eterna, los 10 mandamientos, y cumplir con lo que Cristo nos establece en Mateo 25, con lo cual Él va a condenar a las personas
en el juicio de las naciones y en el juicio del trono blanco. Vamos a ver a continuación, vamos a hacer a continuación el resumen y con esto cerramos. Decimos entonces que la ley nos salva. La ley no nos va a salvar, pero sí nos va a condenar a toda persona que se rebele contra Dios al no realizar obras que vengan en contra de los 10 mandamientos. Está claro, ¿verdad? Mire, la ley nos salva, pero sí nos va a condenar a nosotros si hacemos obras negativas y si no aceptamos a Cristo. Porque cuando aceptamos a Cristo, todas estas obras negativas quedan perdonadas. Con relación a la gracia, decimos que la gracia es el único camino para alcanzar la salvación y la vida eterna. Al aceptar a Cristo como su Salvador y único camino para estar ante la presencia de Dios. La ley nos salva, pero sí nos condena. La gracia nos salva y no nos condena. Sino que entonces, ¿qué podemos concluir? Que hay una íntima relación entre la ley y la gracia. Tal como dice Santiago. Le invito para que lean todo el capítulo de Santiago en relación a este tema para que tengan una claridad mejor. Hay más artículos referentes a esto. Recordemos que sin fe no existe gracia y sin gracia no existe salvación. También podemos concluir y diciendo que debemos de acogernos a la gracia, pero que después de habernos acogido a la gracia, tenemos que cumplir con los 10 mandamientos y con las obras que Cristo exigirá en el juicio de las naciones. Dar de comer y beber al necesitado, acoger al forastero y visitar a los enfermos y a las personas que están en la cárcel. Para que entendamos la gracia y la ley, voy a ponerles un ejemplo. Creo que con esto vamos a entender y a integrar todos los versículos. Vamos a poner el ejemplo de 2 personas que quieren la salvación y que para ello cumplen con los requisitos que establece las Sagradas Escrituras. Ambos confiesan sus pecados ante Dios. Se arrepienten de corazón, piden perdón por sus pecados y aceptan a Cristo como su Salvador. Ambas personas. Pero es el caso que uno de ellos, su arrepentimiento no es verdadero. Su arrepentimiento lo hace únicamente por cumplir un requisito y estar y querer salvarse. Entonces, él no se arrepiente de corazón, no tiene ese cambio interno de dejar de hacer las obras malas y empezar a hacer obras buenas a partir de que aceptan a Cristo. La otra persona, por el contrario, sí, se arrepiente de corazón y hace un cambio, permite que el Espíritu Santo penetre en su cuerpo y para que le comience a modificar día a día cada una de las acciones negativas que realiza. Entonces yo les pregunto, de estas 2 personas, ¿quién va para el cielo y quién va para el lago que arde con fuego y azufre? El que se arrepiente, el que cumple con los requisitos y el que se arrepiente.
de verdad va para el cielo y el otro va para el infierno. Y con esto cierro con este último punto. A ti, hermano, hermana, compañeros, amigos, amigas, si este mensaje ha tocado tu corazón y realmente tienes el deseo de salvarte, este es el momento en el cual tú lo puedes lograr. Yo te invito, si quieras alcanzar la salvación, te invito a que oremos en este momento. Inclina tu rostro donde sea que te encuentres y repite conmigo lo siguiente. Padre celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, yo menciono tu nombre, me arrepiento de todo corazón de cada uno de mis pecados. Confieso ante ti que he fallado de pensamiento, palabras, de obras y de omisiones. Te pido que me perdones cada uno de mis pecados. Te pido que aceptes. Te pido que me permitas aceptar a tu Hijo Cristo Jesús como mi Salvador y como único camino para poder estar ante tu presencia. Acepto a Cristo en mi corazón y me comprometo a cambiar mis acciones, mis obras negativas, dejarlas atrás e iniciar con las obras positivas, que aunque sé que no me voy a salvar por medio de estas obras, Padre, pero sé que a través de ellas voy a estar agradándote a ti. Gracias, Padre, por recibirme como tu Hijo. Recibe esta petición que hoy te hago, que me perdones mis pecados. Permíteme aceptar a tu Hijo Cristo Jesús. Y te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido, hermano, si hiciste esta oración con todo tu corazón. Bienvenido a la familia cristiana. Bienvenido a los que se van a ir en el arrebatamiento. Porque los que no hagan este procedimiento y no acepten a Cristo, por mucho que cumplan la ley, se van a quedar. Y nosotros, que ya aceptamos a Cristo y nos hemos arrepentido de corazón, vamos a estar ante su presencia. Con esto finalizo y que Dios los bendiga.